poder saludarles. Te invito a que te pongas de pie ahí en tu lugar, en tu sala, en tu cuarto, de donde quiera que nos estés viendo. Y te invito a que abras tu Biblia en el Salmo número 95 y me acompañes a leer del versículo 1 al versículo 3. Vamos a leerlo bien fuerte y dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Yo te invito a que ahí, desde el lugar donde te encuentras, puedas acompañarme a hacer una oración y a poder iniciar este tiempo para nuestro Dios. Dios, en esta mañana, Señor, Rey de reyes y Señor de señores, te agradecemos por el privilegio de poder darnos, Señor, un día más de vida, porque nos has demostrado, Señor, hasta este tiempo que has sido bueno y fiel con cada uno de los que te temen, Señor, y de cada uno, Señor, de los que glorifican tu nombre, mi Dios. Gracias porque eres un Dios bueno y lleno de gracia y misericordia, Señor, porque hasta este tiempo tú nos has sostenido, Señor, y has estado con nosotros. En esta mañana, Señor, queremos unirnos, Señor, en un mismo sentir, aún en puntos diferentes, Padre, pero queremos unirnos en alabanza, Señor, para poder exaltar tu nombre y para darte gracias, Señor, por todo tu amor y atento cuidado, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, mi Dios. Te alabamos, queremos alabar tu nombre en esta mañana, bendecirte y decirte que eres lo más glorioso y lo más importante, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
esta mañana queremos darte gloria y honra, Señor Jesús. Y queremos decirte, Señor, con nuestro corazón y con nuestra vida, con nuestros labios, Señor, que en esta mañana queremos que tu nombre sea levantado y exaltado, que eres lo más preciado, Señor, que cada uno de nosotros pudiera tener. Te damos gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, porque un día te entregaste para que cada uno de nosotros pudiéramos vivir, Señor. Porque ¿quién somos nosotros para que un rey haya muerto, Señor, en esa cruz, para que nosotros pudiéramos vivir? Tan grande y tan inmenso, Señor, fue tu sacrificio, que hoy por hoy podemos entrar confiados, Señor, delante de ti, sabiendo que tenemos un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios que todo lo puede, que no hay imposibles para Él, y que es en estos momentos, Señor, nuestro mejor amigo y aliado. Queremos exaltarte, alabarte y glorificarte, Señor, y demostrarte, Señor, nuestro amor, nuestro sentir, Señor, para contigo, a través de una adoración, a través de una oración, Señor, de nuestro corazón, en verdad sincero, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Digno eres, Señor, de recibir nuestra alabanza y adoración. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar, no te importó lo que habrías de sufrir, abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz, mi humillación. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para ser frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por
Muy buenos días a todos. Domingo 19 de abril y continuamos en esta cercanía, por lo menos por este medio, buscando crecer más en comunión con Dios y teniendo la oportunidad de compartir y de poder estudiar la palabra de Dios. Este día muy especial nos vamos a enfocar a poder compartir la palabra en una de las encomiendas que nuestro Señor Jesucristo establece, y esa es la cena del Señor. Quiero pedirte que me acompañes en una oración, pedirle a Dios que nos dirija en este momento, en esta reflexión, en este tiempo de la palabra, en este momento de predicación, para que en base a ello Él sea quien nos enseñe su voluntad al respecto de esta ordenanza. Así que oremos. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Solo de ti recibimos la provisión, la comunión y también tu palabra, para que por medio de ella nuestra vida sea hoy edificada y todos como iglesia tuya tengamos la bendición de conocerte cada vez más. Ayúdanos, permite que sea un alimento fresco a nuestra alma, un refrigerio a nuestro corazón, y así como un agua fresca venga en un lugar reseco, nos traiga vida y vida abundante, porque es la voluntad que tú has dispuesto para enviar tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, bendecimos cada familia donde el día de hoy abren sus puertas para recibir tu palabra y cumple el propósito para el cual tú la enviaste. Lo pedimos por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del versículo 6 en adelante, nos narra el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo, previo, la noche antes de poder ser capturado y de poder empezar a cumplir la encomienda de nuestro Señor para poder venir a ser el Salvador en cumplimiento de las profecías que se cumplen, y en base a esas profecías viene a hacerse todo el plan de salvación para el ser humano. Leo entonces el Evangelio de Lucas capítulo 22 del versículo 6 en adelante. Versículo 7, discúlpenme. Dice: luego llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Esta porción que yo acabo de leer se lleva a cabo en la que se conoce como la Última Cena. Cada evangelio tiene elementos, agrega elementos en base a todo lo que se conlleva, y cada uno de ellos registra el momento cuando Jesucristo establece una forma que hoy conocemos como la Cena del Señor, en la cual, de manera simbólica, y esto es importante aclararlo, Él está tomando pan y vino como elementos que forman parte de una festividad judía como es la Pascua. Es importante entender que es algo simbólico, ya que en ese instante Él no había sido sacrificado aún, para entonces poder decir: esta es mi carne, por cuanto hay un sacrificio
y de esa manera entregarlo. Ni tampoco había un derramamiento de sangre, sino se entendía que además de todo esto, la parte simbólica solo representaba tanto su cuerpo como su sangre. En otro instante, con los mismos discípulos, el mismo Jesús había tomado este tipo de similitudes para cuando él decía, yo soy la puerta, cuando hablaba del Evangelio de Juan capítulo 10, con respecto al decir que él era el buen pastor también, pero también decía yo soy la puerta, también le decía yo soy la luz que vino al mundo. Y otro detalle más, un elemento más que menciona él, no él, sino su discípulo Juan, en este caso Juan el Bautista también, cuando dicen, refiriéndose a Jesús, Él es el Cordero de Dios. Porque ahora, menciono esto importante, ya que es significativo comprender que celebrar la Cena del Señor con elementos como vino y como pan, en este caso, solo son elementos representativos. No hay una transformación que ocurra para poder pensar que en algún momento estos elementos se conviertan literalmente en eso, en carne o en sangre. Básicamente, el contexto cultural de los discípulos y judíos que están con Jesucristo ni siquiera aceptarían una invitación de ese tipo, ya que la ley judía prohibía literalmente, en el libro de Levítico, el poder ingerir la sangre de los animales de alguna persona o cualquiera, mientras que fuera sangre, ya que eso estaba mostrado en la ley que no era posible. Entonces, sería ilógico que un judío, hablando de Jesús, que él en una primera intención, cuando habla de poder cumplir toda la ley, viniera a pedirles que transgredieran, que desobedecieran este mandato. Por esa razón se muestra esto como algo simbólico. Ahora, quiero hacer una relación muy interesante, porque a la par de esto, hoy por hoy, nosotros como iglesia cristiana tenemos que apegarnos a la palabra de Dios para clarificar lo que vivimos, lo que hacemos y lo que a nuestro alrededor hay. De manera religiosa tenemos un trasfondo histórico-cultural como lo que es poder venir a una celebración de lo que sería la Semana Santa. Pero también una cuestión comercial, sino que hasta también de otras naciones, como vendría a ser la celebración de una Pascua. ¿Y qué es una con la otra? Y entonces hoy viene un cuestionamiento a nuestra propia fe. ¿Qué es lo que tengo que celebrar? Celebro en la Semana Santa como tal para hacer de estos días unos días mayores y pensar que solamente por estos días son los días grandes, la Semana Mayor o un día más importante que otro, o entrar a una dinámica con respecto a seguir una tradición que ni siquiera practico o conozco, como podría ser la Pascua, que incluso la cuestión hoy de una Pascua con respecto a lo que se habla, con respecto a unos huevos o algo más, ni siquiera es el origen que hoy quiero por lo pronto un poco abordar en relación a esto. Porque para que nosotros comprendamos esto, tenemos que ir un poco a la historia de la Biblia del pueblo judío. El pueblo judío, Jesucristo siendo judío, es una de las maneras de comprender qué sucede con ellos para saber nuestra realidad al respecto. Y entonces hago notar lo que dice en el capítulo 22 que leímos, que estaban por celebrar la Pascua cuando viene el momento que Él establece este tiempo de la cena, de la comunión. Y esta palabra de comunión tiene que ver con algo que, como Él hizo con sus discípulos, generó unidad con ellos. Hay otra palabra la cual se llama Eucaristía, que tiene que ver con esto mismo: comunión, unidad, ponerse de acuerdo. La Pascua a la cual se refieren es un momento que hago referencia ahora en el libro de Éxodo capítulo 12, todo el capítulo, sería muy largo y que lo pueda leer, cuento la historia, que en ese capítulo 12 de Éxodo está el pueblo de Israel cautivo, está siendo esclavo en la nación de Egipto, y Dios por medio de Moisés, que es un enviado, un símbolo, un representante de parte de Dios al pueblo de Israel, y sería como la sombra o el símbolo de un libertador, como lo vendría a ser después Jesucristo. Y entonces Moisés presenta señales, milagros, para que el faraón finalmente se rinda a Dios y deje salir al pueblo. Porque Dios estaba pidiendo que el pueblo de Israel saliera al desierto para ser libre y adorarlo a Él. Viene entonces Moisés, y bajo la instrucción de Dios, para poder de una vez terminar con el dominio y la fuerza de Faraón,
a celebrar lo que se llamó la Pascua. La Pascua entonces es el momento en el cual Dios le dio esta indicación a Moisés, para que las familias que van a ser protegidas en un juicio que ya se había designado para destruir a Faraón, tendrían que reunirse y entonces en esa familia tendrían que sacrificar a un cordero de 1 año sin ningún defecto, y entonces ese cordero, con la sangre que hubiera obtenido, con ese cordero entonces pintar los dinteles de la puerta, consumir su carne en un holocausto a través de las brasas, cocerlo a las brasas, comer hierbas amargas, estar ceñida la ropa para estar a punto de salir, ya que en esa noche Dios enviaría el ángel de la muerte para visitar todas las casas, y bajo este juicio que hace a Faraón, entonces vendría a cobrar la vida de todos los primogénitos, ya fuera de animales o ya fuera de personas. Pero si en una casa ese ángel, al visitar, mirara la sangre que está puesta en los dinteles de la puerta, toda la familia que estuviera en ese lugar quedaría libre, eximida, perdonada, librada de ese juicio que vendría. Esa celebración se las establece Dios de manera continua, de tal manera que los judíos cada año tendrían que hacerla recordando, teniendo bien presente que por medio de esa ceremonia, de esa celebración de la Pascua, que el nombre original en hebreo es Pashover y significa el paso de Dios, ya que Dios pasó por la ciudad de Egipto, mata a los primogénitos, pero libra por medio de la sangre de ese cordero al pueblo de Israel. Y entonces la celebración que los discípulos y que Jesucristo mismo estaban haciendo era la última Pascua. Ahora viene la conexión con lo que Jesucristo hizo. El cordero que era sacrificado tenía que ser de 1 año sin defecto, y tenía que ser sacrificado porque de no serlo no habría otra forma de obtener ni su sangre ni su carne, para entonces ser ofrecido y tener la protección y tener el pacto o la liberación de esto que había venido como juicio para el pueblo de Egipto. Cuando Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 24, está caminando por esta tierra, llega el momento, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, corrijo ahí, está caminando y va a comenzar su ministerio, se encuentra delante de Juan el Bautista, y dice el versículo 29, que el siguiente día vio Juan el Bautista, vio a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hace esa referencia cuando mira a Jesús. Jesucristo entonces viene a ser ese Cordero que toma su lugar de uno que sería animal, que sería ordinario, hablando de una especie como sería un corderito, y viene a ser ahora el Cordero de Dios. Una cosa importante es que el otro cordero que era sacrificado año con año, cada Pascua, cada recordatorio para los judíos, vendría a ser quien llevaba el pecado, porque era el pecado que el pueblo presentaba y era libre de ese pecado, para entonces el ángel de la muerte no ejecutar su sentencia sobre ellos. Pero el Cordero de Dios, que es Jesucristo, no solamente lo lleva, aquí dice que lo quita el pecado. Cuando entonces en el Evangelio de Lucas, que es donde comenzamos en esta mañana, hablando sobre lo que Dios había dispuesto en cuanto a celebrar, en esa celebración de la última cena, viene entonces a decir que Él vendría a ser un nuevo pacto, que la sangre que Él derramaría en el sacrificio que Él sabe que va directo después de esta noche a morir en la cruz, y su carne, su cuerpo, que sabe que va a ser destrozado, que va a ser latigado, que va a ser vituperado de acuerdo a profecías, por ejemplo en Isaías capítulo 53, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, en todo eso hay una profecía de lo que Él tendría que padecer. Sabiendo todo eso, Él estaba anunciando entonces que era necesario tomar simbólicamente su sangre en el vino y el pan como su cuerpo, para que por medio de eso, la celebración que los judíos llevaban para saberse que eran librados de ese juicio, ahora tendrían entonces estos elementos, como vendría a ser el vino y el pan, que ya eran elementos de la Pascua, pero que ahora solamente eran representativos de lo que Jesucristo, Dios mismo aquí en la tierra, vendría a llevar a la cruz al siguiente día, en ese momento que Él se somete
y dentro de esa profecía de Isaías 53 dice una parte: y como cordero fue llevado ahí y enmudeció su boca y no dijo ninguna palabra. Fue entregado. Ahora, la relación es muy importante. En la Pascua judía venía un juicio de Dios sobre Egipto por tener al pueblo como esclavo, al pueblo de Israel. Y hubo muerte. Este mundo, Dios también lo ha enjuiciado por el pecado que abunda en medio de todos nosotros. A menos que cualquiera que quiera creer en lo que Jesucristo ha dispuesto en su carne y en su sangre, y tenga entonces una comunión para poder comer esto, y no es un sentido literal porque nunca lo ha dicho la Escritura en cuanto a que esto sea realmente su carne y su sangre. En otras épocas ha habido varios teólogos reformadores que han hablado sobre esta porción, y hasta el día de hoy no hay ninguno que de manera literal pueda decir exactamente que sí ocurre esto. Pudieran hacer algunas menciones sobre que sí podría dársele ese valor, pero finalmente no hay ningún cambio esencial y solo son simbólicos al respecto. Y entonces la Pascua judía viene a tomar solamente la sombra de lo que hoy tenemos en comunión con la Santa Cena, por lo que Jesucristo llevó a cabo en esa cruz. Cuando Jesucristo entonces, Lucas capítulo 22 que estamos leyendo, dice en el versículo 19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y al decir que haga esto en memoria, eso es un establecimiento de un mandato continuo. Así como para la Pascua, para los judíos, ha sido o fue necesario, porque ahora ya no lo es, ya que Jesucristo celebró la última Pascua en cuanto a esta porción de aquel pacto, porque en el momento que él, ahora en el versículo 20, hace mención de un nuevo pacto, leo el versículo 20 de Lucas 22, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Cuando dice nuevo pacto, da por entendido que todos los anteriores se han eliminado. ¿De dónde viene un pacto nuevo? ¿De dónde viene para poder entender que los anteriores han quedado atrás? Hago un poco de reseña, aunque es un poco larga, pero es buena. Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre. En el libro de Génesis habla de la majestad de Dios para crear el mundo. Con su propia voz, dice Hebreos capítulo 11, que la voz de Dios fue lo que creó las cosas. Se hizo la luz, se separaron las aguas, formó todo. Y en un momento, en el sexto día, después de haber creado animales, después de haber creado vegetales, después de tener toda la tierra, plantó una porción entre varios ríos para que allí fuera depositado el hombre. El Edén, el jardín, el paraíso. Porque Dios por las tardes bajaba y caminaba. Lo explica capítulo 3 de Génesis. Pero entró el pecado al mundo cuando el hombre desobedeció. Porque Dios le dio libertad. No es una imposición poder creer ni obedecer a Dios. Él en esa libertad dejó que el hombre tomara determinación. Porque aún, ahora lo pongo en el ejemplo humano, ¿a quién le gustaría que le amen a fuerza? En un aniversario llegaron unos esposos y dijeran: te traje un buen regalo, un ramo de rosas, te traje estos anillos, estas joyas. Ay, qué bueno, yo creo que me quieres mucho. No, la verdad es que como es nuestro aniversario, pues me tocaba traer. Yo creo que nadie recibiría con agrado un regalo de esa manera. Pero cuando lo hacemos por amor y en amor obedecemos y en amor entregamos, Dios espera que nosotros en amor y en voluntad le entreguemos todo lo que somos. Pero el hombre dejó entrar el pecado al mundo. Y a causa de eso se rompió esa comunión que tenía el hombre con Dios. La historia que sigue en adelante es solo la historia de la intención y la manera de Dios regresar a esa comunión. Y por medio de eso establece pactos. Y en medio de toda esa genealogía que hay de hombres que fueron fallando, desde Adán con su esposa y sus hijos, Caín que mató a Abel, Set que nace, y viene toda una generación donde después nuevamente Dios da una oportunidad con Noé y sus hijos para volver a rellenar la tierra cuando todo el hombre se había perdido, y rescata a un hombre llamado Abraham, de donde en el capítulo 18 de Génesis hace un pacto con él
para que entonces Él forme una nación, la nación de Israel, cuando le da un hijo, cuando no podía tenerlo, llamado Isaac, y de Isaac le procrea a Jacob y a Esaú, de donde Dios escoge a Jacob para hacer de él la nación de Israel. Cuando llegan a Egipto son 70 personas y de allí Dios hace toda esta multitud a la cual rescata por medio de la Pascua para poder demostrar que es el pueblo de Dios. Esto fue la Pascua, donde Dios por medio de ella rescata a su pueblo. Y siempre Dios ha querido, en medio de todo lo que el hombre, aunque se ha desviado, tener relación con Él. Y por amor de sí mismo, por amor de Él mismo, nos ha dado la oportunidad para acercarnos a Él. Todo lo que mandó con los judíos, las leyes, las normas, aunque la intención de parte de Dios de acercarse no vino a generar un cambio completo para el hombre. Era necesario una intervención directa de Dios. Y es allí donde entra Jesucristo. Es allí donde Él entonces ahora, el Cordero de Dios, como lo describió Juan el Bautista, viene a esta tierra. Y lo que el hombre no podía pagar, Él lo pagó por nosotros. Lo que el hombre no podía llevar, Él lo llevó por nosotros. Para que alguien pudiera entregar ese sacrificio enorme y sin mancha, sin defecto, solamente Dios lo podía hacer. Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante, hace mención sobre la obra que Jesucristo llevó a cabo aquí con nosotros. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ninguna persona tendría la capacidad buena para poder entonces entregarse y pagar pecados por nosotros. Tenía que ser Dios, el Cordero sin mancha, sin pecado, y poder entregar su vida y entonces dejar este testimonio, la cena, la comunión, que a través de la historia del libro de los Hechos, los primeros discípulos perseveraban en ello. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42 dice esto: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La primera mención como discípulos ya, como iglesia ya no como pueblo, porque el pueblo de Dios, en cuanto al pueblo de Israel, tuvo esa oportunidad, pero cuando Jesucristo entrega su vida, esa Pascua, esa última Pascua que Él estuvo sentado a la mesa con sus discípulos, ahora había tomado lugar con la celebración de la Cena del Señor. De tal manera que entonces la instrucción de tener memoria de ello, los primeros discípulos comienzan a llevarlo a cabo. Más adelante, versículo 46 y 47, dice también con respecto a la vida de aquellos primeros cristianos: dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La historia de la iglesia entonces va adelante, y en cada momento de comunión, de intervención, de oración, de unidad entre ellos, había un tiempo para compartir el pan, para partir el pan, para compartir el vino como memorial en recuerdo de lo que Dios había establecido por su sacrificio y por el pacto a través de su sangre. Es el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 hasta el 26, que él hace mención específicamente a esta nación de Corinto sobre lo que él recibe de parte del Señor Jesucristo y la indicación directa y concreta de poder reservar este tiempo exclusivamente para recordar. Versículos anteriores, el apóstol Pablo está llamando la atención porque pareciera ser que en aquellas épocas, teniendo la comunión del pan y del vino, venían a desviarse y entonces hacer cada quien una comida, una celebración, y a lo mejor algunos traían de más o algunos traían de menos. Unos disfrutaban por un lado, unos literalmente se emborrachaban y caían en abusos de esta cena.
Y entonces el apóstol Pablo retoma la esencia y entonces menciona, versículo 23, dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces dice ahora Pablo, el apóstol, tenemos que tener comunión. Y como Jesucristo en su primer momento de establecer esa cena, tomó lugar en la mesa. Y el tomar lugar en la mesa habla de una porción especial para dedicar ese tiempo a esto. No hay distracción, no hay nadie que se levante, todos estamos enfocados a esto. El apóstol dice en el versículo 26 como concluyendo, y dice: así pues, luego entonces, a consecuencia de todo esto, les quiero pedir que cada vez que hagan esto, que celebren de manera muy espiritual y muy particular. Estoy parafraseando lo que él está enseñando, y lo menciono de esta manera porque tal vez ya se reunían, tal vez ya partían del pan, y tal vez no tendría toda la importancia que uno llegaría a pensar respecto a esto. Sin en cambio, amados hermanos, queridos amigos que nos están viendo, no está Dios buscando una vida religiosa. No está pidiéndonos una vida estructurada en normativas para vestimenta, en cuanto a una liturgia, o en medio de una ceremonia muy solamente única de una Semana Santa, porque dice que cada vez que lo hagamos, y esto que se repita en memoria, las veces que se hagan, no está diciendo que se haga solamente una vez al año, o que sea solamente bajo ciertas circunstancias, sino que sea algo de parte de nuestra vida. Meditando en esta porción que estamos compartiendo. Y yo te quiero invitar a ti, en tu casa en este momento, a prepararte con vino, jugo de uva en su caso, con pan, con sencillez, lo que puedas tener en casa. No necesariamente necesitamos un pan exclusivo porque no es la esencia de este pan, sino es lo que en el corazón y en lo que la importancia nosotros tomemos. Yo reflexionaba en esto. El padre de familia, la persona a cargo de la casa, los que están en esa mesa recordando aquella Pascua judía, eran los que se tenían que sentar a ese lugar y tener presente lo que se había sacrificado para la salvación de sus vidas. Claro, para ellos era un cordero, físicamente lo habían matado allí. Físicamente habían derramado esa sangre, pero tenían ahora delante de ellos eso. Y se sentaban a la mesa como familia y reflexionaban lo que habían sacrificado para tener salvación. Porque seguramente afuera escuchaban los gritos durante la noche al pasar de ese ángel de la muerte, cómo cobraba juicio sobre toda la nación de Egipto. Hoy por hoy, nosotros podemos sentarnos a la mesa. Y la persona a cargo de la familia, si es el padre, si es la madre de familia, porque hoy nuestra comunidad es muy diversa, pero es importante que alguien encabezando a la familia toma este lugar a la mesa. Y tenemos entonces no solamente que hacer una ceremonia, porque no es esto, es reflexionar. Hoy el mundo está preocupado por una pandemia que cobra vidas. Y es alarmante porque se va extendiendo muy rápido. Sin en cambio, la verdad, hay más muertes por otras cosas. Y sin en cambio la gente sigue muriendo. Pero el punto no es solamente el morir. ¿Qué pasa después de morir? La palabra de Dios nos da la esperanza más firme, más clara. El que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, resucitará, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Evangelio de Juan, en el capítulo 11, cuando viene toda la historia que narra con Lázaro. Pero entonces, reflexionar a la mesa del Señor es tener presente
que si yo puedo celebrar esto es porque he creído en el sacrificio de Jesucristo. De esa manera y por esta razón, de una forma muy importante, Jesucristo lo celebró con sus 12 discípulos. No lo hizo en el público de las multitudes que venían a sanarse, venían a dar alimento y a poder tener todos los milagros. No ese es el punto. Es sobre aquellos que decidieron creer en Él. Sobre lo que hoy vamos a reflexionar, que Jesucristo pagó por mis pecados. Que lo haremos hoy a esta distancia, pero tú estás ahí en tu casa, estás con tu familia, estás con gente que tú amas, estás escuchando esta palabra, y si tal vez no estabas preparado en ello, detén, pausa este video, vuélvelo a escuchar nuevamente, prepárate con tus elementos. Oramos a Dios ahora y reflexionemos el significado que esto tiene, la espiritualidad que lleva, la representatividad que tiene para hoy los que Dios ha llamado para ser invitados a la mesa, para compartir este sacrificio y tener presente que nuestra salvación no depende de nuestras obras, que en medio de todo este mundo que vivimos a nuestra libertad, porque esto es muy cierto, Dios no está obligando a más nadie y Él está a la espera en una invitación por amor de sí mismo, entregar su vida a que todo aquel que le crea puede venir y participar de la cena. Y pueda estar entendiendo entonces que nuestra vida ha sido escogida por Dios. Él nos llamó. No fuimos nosotros los que la habíamos buscado. Él es el que vino a este mundo, nos extendió su vida y salvación y hoy nos permite participar de esta cena. Y si tú has dispuesto a seguirle y creerle y has dado pasos de fe para bautizarte y estás en búsqueda de cumplir su voluntad, necesario es entonces que podamos tener bien entendida la espiritualidad de lo que representa este cuerpo en un pan y este vino en la sangre de Jesucristo que llevó a cabo. Así que ahí en tu lugar, celebremos de parte de Dios esta cena y podamos entender que fue nuestro Señor el que entregó su vida. Acompáñame entonces a hacer esta oración. Venimos en tu nombre, Señor Jesús, para poder celebrar el día de hoy con entendimiento esta cena, entendiendo que lo que tenemos delante nuestro representan tu cuerpo y tu sangre, que como en aquella Pascua diste salvación, libertad al pueblo de Israel, hoy a través de tu sacrificio y conmemorando por medio de estos elementos, de manera simbólica, recordar que fue por tu sacrificio en la cruz del Calvario, con tu carne y con tu sangre, que nosotros podemos tener perdón de pecados, vida eterna y por la promesa de tu palabra, ser ahora del pueblo de Dios. Señor, te damos muchas gracias por ese sacrificio, por pagar nuestros pecados y que tengamos siempre presente que cada vez que celebramos esta cena, te recordamos a ti, pero también anunciamos tu regreso, porque vendrás por segunda vez y estaremos expectantes, esperando, atentos, vigilando que tu venida sea lo que mejor nos suceda, porque vienes por tu iglesia, vienes por los que hemos esperado en ti. Señor, muchas gracias. Esto entonces representa el cuerpo del Señor. El Señor dice, lo partió, lo repartió, y nosotros lo comemos en conmemoración del cuerpo de Cristo. Tomó él el vino y mencionó que esto es el pacto, la manera en que él selló la nueva comunión con los que han creído en él. Representa entonces la sangre de Cristo. Así a la mesa como familia, nosotros tenemos que tener presente que nuestro anhelo mayor de este mundo, en esta vida, no es lo que el mundo nos ofrece, sino de saber que Jesucristo vendrá por segunda vez. Y esto no dejará que se nos olvide para entender también
que no son nuestras obras las que nos dieron salvación, sino lo que Jesucristo llevó a cabo. El Cordero de Dios se entregó por nosotros, nos libró de nuestros pecados y nos ha dejado este memorial, esta celebración, para tener presente lo que Él hizo por nosotros. Que esta palabra te bendiga, que este tiempo de comunión sea útil en reflexionar la obra de Jesucristo. Te invito a que nos puedas mandar mensajes, cuestiones, incluso dudas a este respecto, porque yo sé que entre nosotros puede haber muchas otras situaciones por tradición, por tal vez hasta ignorancia en algunos momentos, pero estamos siempre abiertos a poder seguir explicando. El tiempo es muy corto, desafortunadamente nos sujetamos un poquito a lo que hoy tenemos en tiempos aquí, pero realmente la palabra de Dios es extensa para podernos explicar lo que es la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas muy buena tarde.